Un saludo a todos, les habla el profesor Roger Durán de la Cátedra de Bioquímica de la Escuela de Medicina Dr. Huitromundo Torrealba de la Universidad de Carabobo. Y hoy vengo aquí a presentarles el tema número 4 del primer laxo titulado Carbohidratos. Los carbohidratos o glúcidos son moléculas biológicas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son los compuestos orgánicos más abundantes en la biosfera. Los carbohidratos se conocen como hidratos de carbono, también como sacáridos o azúcares. Tenemos que la palabra sacáridos deriva del griego saccharon, lo cual significa azúcar. Estas forman parte de las biomoléculas esenciales para la vida, junto a las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos, con los cuales pueden asociarse para formar otras biomoléculas de interés biológico. Tenemos que la fuente de origen de los carbohidratos es diferente para las plantas y para los animales. En las plantas, la glucosa, el glúcido más importante fisiológicamente hablando, se sintetiza a partir del dióxido de carbono y el agua a través de un proceso llamado fotosíntesis, el cual utiliza el dióxido de carbono y el agua fijado en el ambiente y energía lumínica para convertirlo en glucosa y ser almacenado en forma de almidón o usarse para sintetizar celulosa. Mientras que por el lado animal, los carbohidratos pueden ser sintetizados a partir de aminoácidos. Sin embargo, esta no es la principal fuente de obtención en los animales. Esta principal fuente de obtención de los animales deriva de la obtención vegetal a través del consumo de estos. En los seres humanos, un ejemplo de ello, nosotros obtenemos nuestros carbohidratos a través del consumo del almidón. El almidón presente en el trigo, arroz, pastas, panes, etc. A través de eso nosotros consumimos el almidón y lo degradamos hasta glucosa para ser utilizado en proceso de respiración celular, que es un proceso inverso a la fotosíntesis, en la cual degradamos la glucosa hasta dióxido de carbono y agua y obtenemos en el camino energía metabólica. La expresión mínima de un carbohidrato es el monosacárido. El monosacárido puede ser clasificado de distintas maneras, una de ellas a través del número de carbonos. Tenemos que según el número de carbono, ese carbohidrato adquiere un nombre, teniendo que si es de 3 carbonos se le llamará triosa, si es de 4 carbonos tetrosa, si es de 5 carbonos pentosa, si es de 6 carbonos hexosa y si es de 7 carbonos hectosa. Recordemos que solamente varían desde 3 carbonos hasta 7 carbonos cada monómero del carbohidrato. Entre estos tenemos carbohidratos muy importantes fisiológicamente hablando, por ejemplo el gliceraldehído y la dihidroxicetona para las funciones de obtención de energía, la glucosa cumpliendo muchísimos roles estructurales de energía y de almacenamiento, y bueno, la fructosa y la galactosa que también acompañan, aparte de otras estructuras muy importantes. Según su composición, el carbohidrato puede ser cetosa o aldosa, dependiendo de qué grupo funcional esté incluido en el carbohidrato y su posición dentro de la molécula. Tenemos que si el grupo carbonilo tiene una posición interna, el azúcar es una cetosa, ya que el grupo funcional que va a estar presente es una cetona, como en el caso de la D-fructosa, ubicado al lado derecho. Vemos que el grupo cetona está dentro de la cadena de los carbonos y no en los extremos. Si el grupo carbonilo se sitúa en un extremo del azúcar, se forma un grupo aldehído y la molécula es una aldosa, como la de glucosa, la cual se encuentra del lado izquierdo. Vemos que ese grupo aldehído se encuentra en un extremo y ahí se forma con el doble enlace un grupo ácido carboxílico COOH.
Aprovechando el ejemplo anterior, quiero introducir un término llamado tautómero o tautomería. El tautómero es son isómeros estructurales que difieren en la disposición de sus hidrógenos y de su doble enlace. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a encontrar un carbohidrato el cual va a tener una misma fórmula molecular, la cual se diferencian únicamente por la posición de sus grupos funcionales, como el ejemplo presentado de la glucosa y la fructosa, las cuales, a pesar de que tienen la misma cantidad de moléculas, no tienen el mismo orden y por ese orden son moléculas diferentes. Vemos que la glucosa tiene un grupo funcional en un extremo y la fructosa tiene un grupo funcional en su estructura interna. El tautómero o esos isómeros tautoméricos se pueden transformar interconvertir entre ellos a través de un intermediario llamado N-diol. El N-diol es un alqueno enol con un grupo hidroxilo unido a ambos átomos de carbono en su doble enlace. Eso quiere decir que se va a formar un doble enlace entre los carbonos y cada carbono va a tener un grupo hidroxilo, un grupo OH unido. Él es un grupo el cual no es estable y no se puede perpetuar en el tiempo, no se puede mantener, ya que su función es únicamente de servir de paso intermediario. Aquí observamos otro ejemplo de un tautómero, en donde tenemos al D-gliceraldehído y a la dihidroxicetona, que son monosacáridos de 3 carbones importantísimos para el metabolismo energético de las células, con su intermediario el N-diol. En este ejemplo podemos apreciar más visualmente ese doble enlace entre las moléculas de carbono y su ramificación o su unión a las moléculas de OH. Según su tamaño, los carbohidratos pueden ser divididos en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Tenemos que los monosacáridos son los glúcidos más sencillos, estos conteniendo de 3 a 7 átomos de carbono. Su fórmula empírica es CH2ON, donde N tiene que ser mayor o igual a 3, pero menor o igual a 7, teniendo un número específico de números de carbono, hidrógeno y oxígeno cada uno. O sea, a lo que me quiero referir es que tienen una posibilidad limitada de números de carbonos. Tienen que tener de 3 a 7 carbonos, tienen que tener de 5 a 14 moléculas de hidrógeno y tienen que tener de 3 a 7 moléculas de oxígeno. Cuando hablamos de un disacárido, hablamos de que está formado por dos monosacáridos unidos covalente por un enlace glucosídico. En este caso tenemos un ejemplo del lado derecho, el cual es la sacarosa. La sacarosa es un disacárido formado por una glucosa y una fructosa. La sacarosa es el nombre común para la azúcar de mesa. Y por último tenemos a los polisacáridos. Los polisacáridos están formados por grandes cantidades de monosacáridos unidos por enlaces glucosídicos. A las cadenas más cortas de polisacáridos, se les denomina oligosacáridos. Estos oligosacáridos varían su longitud dependiendo de la fuente bibliográfica revisada. Sin embargo, la que me pareció más repetida o más estándar es que los oligosacáridos tienen que tener una longitud de 3 a 10 monosacáridos. A su vez, los polisacáridos pueden ser divididos en homopolisacáridos cuando la cadena de monosacáridos corresponde a un solo tipo de monómero, y heteropolisacáridos cuando la cadena contiene dos o más monómeros. A su vez, estos homopolisacáridos o heteropolisacáridos pueden encontrarse de manera ramificada o no ramificadas. Entrando en las funciones de los carbohidratos, tenemos que su principal función es de ser combustible energético. La glucosa
es el principal combustible energético de todo el cuerpo humano. Todas las células del cuerpo humano utilizan la glucosa en diferentes procesos metabólicos, como lo son la glucólisis, el ciclo de ácido tricarboxílico o la fermentación. Todos ellos reduciendo la glucosa con el fin de obtener NADH, FADH y ATP, que a través del metabolismo energético va a producir energía con el cual suplir otras funciones celulares. Hablando específicamente de la glucólisis, tenemos un proceso o una serie de reacciones químicas catalizadas por enzimas citosólicas, específicamente 10 reacciones químicas, las cuales van a degradar la glucosa en 2 moléculas de piruvato, obteniendo como ganancia neta en el proceso 2 moléculas de NADH y 2 moléculas de ATP. Sin embargo, estos son temas que serán tocados más adelante en la materia en metabolismo de los carbohidratos. Otra función de los carbohidratos es servir de almacenamiento de energía. Tenemos en esta función dos grandes ejemplos, que son el glucógeno y el almidón. Cuando hablamos de ello, hablamos de grandes polímeros o grandes polisacáridos formados de monómeros de glucosa, que sirven como una fuente de almacenamiento de glucosa precisamente. Tenemos que el glucógeno y el almidón, a pesar de estar constituido por el mismo monómero, es diferente. Su estructura es diferente. El glucógeno y el almidón están compuestos solo por subunidades de glucosa, pero sus propiedades químicas y físicas son muy diferentes por la manera distinta en la que se unen los monómeros. Tenemos que el glucógeno es un homopolisacárido ramificado, mientras que el almidón es un homopolisacárido lineal. El glucógeno se encuentra principalmente en los animales y el almidón en las células vegetales. En las siguientes imágenes tenemos ejemplos de la localización y almacén de estos gránulos de almidón o de glucógeno, dependiendo del caso. Tenemos en el caso A, gránulos de almidón en un cloroplasto de la hoja de una planta, por lo que está rodeado, mejor dicho, está definido por esa flechita fucsia, en donde se ve el gránulo blanco con un borde negro. Tenemos en el caso B gránulos de almidón en las células tuberosas de la patata. Aquí tenemos una imagen de una microscopía de barrido y por eso se ve esa figura más tridimensional de un gránulo de almidón. Mientras que en el caso C tenemos coloreado de puntos negros grandes los gránulos de glucógeno en un hígado, en un corte hepático. Para que este glucógeno pueda cumplir adecuadamente su función de almacenamiento de energía, tiene que existir un proceso a través del cual la glucosa se pueda liberar de este polisacárido. El proceso por el que la glucosa es liberada del glucógeno se llama glucogenólisis o ruptura de glucógeno. Esa glucosa puede entrar en glucólisis, como lo hablamos anteriormente, para formar energía y piruvato. De manera inversa, el piruvato puede convertirse en glucosa a través de un proceso llamado gluconeogénesis o síntesis desde cero o desde nueva glucosa, y esa glucosa a su vez puede formar el glucógeno o el exceso de glucosa, mejor dicho, se utiliza para la síntesis del glucógeno en un proceso llamado glucogenogénesis. Esa glucosa también puede tener otros destinos, como está el ciclo de las pentosas fosfatos, el cual será visto más adelante en unas clases posteriores. Por otra parte, tenemos que la función del glucógeno también está ligada a su localización, ya que el glucógeno hepático y el glucógeno muscular no necesariamente cumplen la misma función. Bioquímicamente hablando, cumplen el mismo rol, ser un polímero o un polisacárido
de almacenamiento de monómeros de glucosa. Sin embargo, cuando hablamos de glucógeno muscular, hablamos de que él está estrictamente como fuente de glucosa para obtener ATP durante el ejercicio intenso o cualquier actividad que demande energía de los músculos. Mientras que el glucógeno hepático es la fuente de glucosa para el mantenimiento de los niveles de glicemia sanguínea. Este se utiliza entre comidas y durante el ayuno. Quiere decir que el glucógeno hepático mantiene de manera general los niveles de glucosa de todo el cuerpo, mientras que el glucógeno muscular funciona únicamente para ser utilizado en el músculo. Los polisacáridos no solamente sirven de fuente de almacenamiento de energía, sino que pueden constituir otras macroestructuras. Las plantas no parecen sintetizar ni utilizar proteínas estructurales de tipo fibrosa, como lo son la queratina y el colágeno. En su lugar cuentan únicamente con polisacáridos especiales para cumplir estas funciones estructurales, a diferencia de los animales. Por ejemplo, nosotros los seres humanos tenemos ambos tipos de estructuras de tipo únicamente de carbohidratos y estructuras como la queratina y el colágeno presentes en el tejido conectivo. Tenemos que la molécula de celulosa es una de estas macroestructuras más conocidas más conocidas en el reino vegetal. La celulosa es un polisacárido lineal de glucosa unida a través de enlaces glucosídicos de tipo beta 1,4. Esta molécula de celulosa varias moléculas de celulosa forman una microfibrilla de celulosa, varias microfibrillas forman una fibra de celulosa y esas fibras de celulosa funcionan como componente básico para formar la pared celular de las células vegetales. En este caso ocurre algo bastante curioso, ya que a pesar de que la celulosa está compuesta de monómeros de glucosa, los humanos no podemos digerirla. Y esto se debe a la organización que tienen estas glucosas. Tenemos en el siguiente ejemplo la estructura del almidón y la estructura de la celulosa. Ambos son homopolisacáridos de glucosa, sin embargo uno puede ser digerido por los humanos y el otro no. Tenemos que el almidón está unido a través de un enlace alfa 1,4, mientras que la celulosa está unida a través de un enlace beta 1,4. Solamente esa organización diferente ya es suficiente para que la enzima que nosotros usamos para digerir el almidón no reconozca a la celulosa. Por eso es que nuestra enzima, en este caso la amilasa, digiere solamente ese enlace alfa 1,4. El enlace beta 1,4 de la celulosa debe ser digerido por la enzima celulasa, la cual la contienen muchas bacterias y otros microorganismos. La quitina es un homopolímero de N-acetil beta-D-glucosamina. A manera muy general, tiene una estructura similar a la de la celulosa, excepto que el hidroxilo del carbono 2 de cada residuo ha sido reemplazado por un grupo amino acetilado. La quitina es el componente principal del exoesqueleto de una gran variedad de insectos y crustáceos. Al no poder ser digerido por los humanos, como en el caso de la celulosa, a estos polisacáridos se les ha encontrado otros tipos de funciones. Por ejemplo, en el caso de la celulosa, la fabricación de papel y biomasa, mientras que en la quitina y su derivado, el quitosano, han funcionado como por ejemplo como un coagulante de desechos en los procesos para el tratado de aguas negras.
La última macroestructura presentada únicamente de un carbohidrato es el glucosaminoglucano o glucosaminoglicano. Estos son heteropolisacáridos con cargas negativas que desempeñan diversas funciones estructurales en los animales. Sin embargo, se han descrito otras funciones que no son estructurales dentro de estos. Tenemos que al ser heteropolisacáridos, los glucosaminoglicanos están constituidos de dos monómeros de carbohidratos. Estos, dependiendo de qué monómero sea, le dan nombre al GAP o al glicosaminoglicano. Entre los de importancia fisiológica están el hialurónico, el ácido hialurónico, el dermatansulfato, el condroitinsulfato y el queratansulfato, los cuales cumplen funciones estructurales y forman parte del tejido conectivo o tejido de sostén. Por último, está el heparansulfato o el sulfato de heparina, el cual cumple unas funciones fisiológicas bastante importantes relacionadas con los procesos de coagulación sanguínea. Los carbohidratos, además de todas estas funciones antes ya mencionadas, pueden formar parte como constituyentes de biomoléculas importantes. El primer grupo de biomoléculas de los cuales los carbohidratos son constituyentes son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos en sus dos presentaciones más importantes, como lo son el ADN y el ARN, ambos incluyen un carbohidrato en su estructura, siendo una desoxirribosa en el caso del ADN y una ribosa en el caso del ARN. Tenemos que el ácido nucleico, sin entrar en muchos detalles, son importantes porque contienen la información genética de cada individuo. En el caso anterior hablamos de los carbohidratos como la constituyente de una biomolécula importante. En estos casos que vienen a continuación vamos a hablar de los carbohidratos formando unos complejos con otras biomoléculas. Estos son llamados glicoconjugados o glucoconjugados. Dos de estos de gran importancia son las glicoproteínas y los glicolípidos, ambos presentes en grandes cantidades en la cara externa de las membranas citoplasmáticas, unidos siempre la parte lipídica o la parte proteica hacia el interior de las membranas y la parte del carbohidrato hacia la parte externa. En el caso de las glicoproteínas, son moléculas compuestas de una proteína unida a uno o varios glúcidos. Por lo general contienen mayor porcentaje proteico que del glúcido. Algunos autores dicen que la función de fijar un azúcar a una proteína es una especie de marcaje para identificar a las proteínas extracelulares y a las proteínas transmembranales. Entre las funciones de las glicoproteínas están cumplir roles estructurales, como lo son en el caso del colágeno. Otro rol que cumple es el de servir de protección y lubricación, como en el caso de la mucina. Las que sirven para el transporte, como la transferrina y la celuloplasmina, también son una función muy importante de las glicoproteínas. Otra función importante es la de actuar como parte del reconocimiento celular, como son los antígenos del sistema de histocompatibilidad. Estas, entre otras muchas funciones de las glicoproteínas, como funcionar de hormonas, como funcionar de inmunoglobulinas, como funcionar de enzimas y etcétera.
Los glicolípidos, o también llamados esfingolípidos, están compuestos por una ceramida y un glúcido. Junto a las glicoproteínas forman parte del glicocálix. Estas se encuentran presentes en el interior de ciertos orgánulos y en la parte externa de la membrana plasmática. Entre los glicolípidos más importantes podemos encontrar a los cerebrósidos y a los ganglósidos. Los cerebrósidos son moléculas donde la ceramida se une a una cadena glucídica que forma parte de las membranas plasmáticas del tejido nervioso, mientras que los gangliósidos son los más complejos, ya que estas poseen un residuo de ácido siálico, los cuales confieren una carga negativa y son abundantes en las neuronas. De manera general, las funciones de los glicolípidos son muy variadas, participando en procesos de reconocimiento y comunicación celular y confiriendo estabilidad a la membrana plasmática. Una de estas funciones de los glicolípidos muy famosa es servir de antígenos de reconocimiento para el sistema sanguíneo, o mejor conocido como el sistema ABO. En esta parte vamos a discutir de algunos glucoproteínas especiales, ya que contienen en su estructura una organización diferente, los cuales son el proteoglicano y el peptidoglicano. Estos términos designan agregados masivos formados por glúcidos y proteínas o péptidos. En este caso en particular, los proteoglicanos se distinguen de las glucoproteínas por su elevado contenido de carbohidrato, constituyendo hasta un 95% del peso seco de la molécula. Estas se encuentran formadas de un núcleo proteico unido covalentemente a varios glucosaminoglucanos. Estos actúan como moduladores de señales en los procesos de comunicación celular, además de sus funciones estructurales como parte fundamental de los tejidos conectivos. Tenemos en la imagen donde observamos un agregado de varios proteoglicanos. Tenemos que representa el esqueleto proteico del proteoglicano, estas estructuras verdes, mientras que las estructuras azules, las cadenas de glucosaminoglucanos. Estas son unidas a través de un esqueleto central de ácido hialurónico, en este caso de este agregado en específico. Mientras que el peptidoglicano es un polímero lineal de N-acetilglucosamina más ácido N-acetilmurámico, con uniones de tipo beta 1,4. Este polímero en la parte del N-acetilmurámico tiene unido un tetrapéptido. El peptidoglicano, es muy resistente y protege a las bacterias de una ruptura osmótica en los ambientes acuosos. Además de, al formar parte de la pared celular, dan forma a la bacteria. En la imagen de la izquierda tenemos una referencia o una imagen
de la capa bacteriana, donde el peptidoglicano se representa en medio de las dos membranas como unos túbulos. Mientras que en la parte derecha tenemos el heteropolímero, el cual se repite n cantidad de veces. Hasta aquí llega la clase del día de hoy. Tenemos que la clase de hoy tuvo el objetivo de abarcar los aspectos fundamentales de los carbohidratos, así como los conceptos más importantes y la estructura que va a llevar las siguientes clases. Los siguientes objetivos fueron tocados hoy, que son el objetivo 1, la estructura química de los carbohidratos; 2, clasificar a los carbohidratos en base al número y tipo de productos de hidrólisis; 3, enumerar las distintas funciones que cumplen los carbohidratos en el organismo; y la diferenciación de los distintos tipos de monosacáridos, que era el objetivo 4, sin embargo, lo expliqué muy al principio del tema. Tenemos que la siguiente clase abarcará los objetivos del 5 al 9, los cuales corresponden ya a temas de isomería, proyecciones y otros tipos de conformaciones de carbohidratos. Así que muchas gracias por su atención y por haber llegado ya a esta parte del video. Y la última diapositiva que voy a poner, solamente dejaré referencias utilizadas de cuáles fueron las bibliografías que revisé para estas clases.